Vamos a presentar a Giselle Mamut, diputada provincial del Partido Socialista. ¿Cómo te va? Gracias por venir. Muy bien, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo andan? ¿Cómo se pronuncia correctamente el apellido? Mahmoud, porque es ascendencia árabe, así que la H se pronuncia como J, Ajá. Pero en realidad nadie lo pronuncia así, ni mi propia familia. Así que... Mahmoud. Exacto. Mahmoud. En algunos países es como decir Pérez o Fernández acá, es muy común, pero se pronuncia así. ¿Y quién era árabe? Mi bisabuelo nació en Siria, escapó de la guerra en un barco, vino hasta Argentina y bueno, de ahí toda la descendencia. Claro. ¿Y la abuela era argentina? Sí. La abuela Argentina. Viste que dicen que marca mucho la identidad el vientre. Cuando el vientre es judío o árabe o lo que sea, es está más impregnada la cultura, ¿no? de la procedencia. No sabía ese dato. Sí. Eso tienen mucho, las madres judías tienen mucho esa mirada, ¿no? Dice, antes, ahora ya están mucho más abiertas las cabezas. No, pero decían, mi hijo se casó con una chica de origen judío cuya mamá es judía, te decían. Remarcaban. Pero bueno, Cintia Díaz me enseña como que me estoy yendo por la tangente y no suelo hacerlo yo. Un poco de retomar, Giselle, algo que contábamos en el bloque anterior, la situación escabrosa del crimen de Ali Ironisi, sino quiero preguntarte qué representaba para vos, para el Partido Socialista, para el espacio de las diversidades, vos que también estás en esos espacios, que hace fuerza para visibilizarlo y que sos comprometida. Nosotros hablamos muy bien de ella porque lo sentimos mucho a su homicidio, a su asesinato, pero ¿cómo lo sentiste vos? Bueno, obviamente fue una noticia un poco que nos dejó a todos en shock en el Partido Socialista. Ale era una compañera de nuestra organización, ella militaba en el PS desde hace varios años, pero por sobre todo su militancia era, como vos lo dijiste, vinculada a los espacios de diversidad, al colectivo travesti trans, al espacio de mujeres, y la verdad que para nosotros es una pérdida tremenda, para la sociedad toda es una pérdida tremenda, porque era una gran luchadora por la igualdad de derechos, por la posibilidad de que todo el mundo pueda ser libre y feliz y amar a quien desee y ser la persona que desee y poder transitar de esa manera su vida sin que otro lo violente por eso, ¿no? Qué paradoja que una persona que luchaba por esto termine falleciendo de esta manera, ¿no? Asesinada de esta manera por una persona a quien ella quería. La verdad que para nosotros es un momento muy conmovedor. Seguramente la causa judicial tendrá que seguir su curso, pero no deja de ser un hecho más de tantos otros que todas las semanas y todos los meses narramos y hemos hablado acá muchas veces, ¿no? La importancia de la perspectiva de género, la importancia de la perspectiva de diversidad, la importancia de educarnos desde chicos en el respeto a la diversidad, en el respeto a las elecciones de vida del otro, y la verdad que bueno, estas son las consecuencias de tener una sociedad que no termina de entender que eso es fundamental y que eso es necesario. Así que ojalá que, como siempre lo hizo Ale, incluso esta situación tan triste y tan tremenda sirva para que la sociedad pueda cambiar, ¿no? Es la primera vez que tenemos en la provincia de Santa Fe una carátula de transfemicidio, así que ya sin dudas sigue haciendo historia y sigue dando pasos adelante en el reconocimiento de la desigualdad que viven estos colectivos. Qué pena ser los primeros en tener ese mojón en la historia, esa carátula de transfemicidio, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una noticia triste, pero a la vez es parte de lo que ella era, ¿no? Era una luchadora que siempre estaba yendo a la vanguardia, fue una de las pioneras en luchar por la ley de cupo trans, por la ley de identidad de género, fue la primera en recibir su DNI, hoy decimos DNI no binario y parece que es una cosa mucho más asimilada, pero en ese entonces era un acto revolucionario y ella fue una pionera en todo esto. Lamentablemente con su muerte lo sigue marcando el camino. Ojalá que se haga justicia pronto y ojalá que el Ministerio Público de la acusación pueda llegar al fondo del asunto y que el Poder Judicial actúe como tiene que actuar. ¿Qué nos pasa a nosotros que tenemos un enano, en lugar de un enano fascista, un enano machista? ¿Cómo a nosotros los varones, cómo lo debemos trabajar a ese tema? ¿Qué pensás? Porque esto se inscribe en la violencia machista, en la violencia, tanto odio hacia otra persona está motivada por muchas cuestiones, pero
aquí hay que trabajar mucho desde el punto de vista de los varones, me parece, ¿no? Sí, hay que trabajar mucho a la sociedad en su conjunto. Nosotros siempre decimos que todos somos un poquito machistas y todos somos un poquito violentos, algunos más, otros menos, pero toda la sociedad está impregnada de una concepción que arrastramos hace mucho tiempo, nos formamos todos en esta dinámica. De hecho, reconocer, aceptar que hay personas que pueden tener otra diversidad sexual es algo que hace muy poco tiempo en Argentina empezamos a aceptar y a reconocer y a garantizar derechos, ¿no? Son cambios culturales que hay que dar que son muy profundos, pero sin duda que con los varones tenemos una tarea fundamental como sociedad, porque son los principales perpetradores de este tipo de violencias por razones de género y necesitamos formarnos en otros nuevos tipos de vínculo. Por eso nosotros militamos tan convencidamente desde el Partido Socialista y desde el colectivo feminista también la educación sexual, de la que tanto hemos hablado también en este programa en otras oportunidades, porque es la forma en la que desde pequeños podemos desnaturalizar estas desigualdades, estas violencias, estos estereotipos. Si vos no encajás en el estereotipo de mujer como debería ser una mujer o de varón como debería ser un varón, sufrís violencia toda tu vida. Esa es la sociedad que tenemos hoy y para deconstruir eso necesitamos empezar desde muy abajo y desde lo social y hacernos un poco responsables todos, y los medios de comunicación también tienen una responsabilidad en eso, en lo que reflexionan, en lo que comunican, en cómo lo hacen. Así que nada, es importante que podamos estar hablando de esto hoy también. Es importante, lo tocabas recién el tema, la cuestión educativa. Has declarado últimamente que estamos atravesando una crisis educativa sin precedentes en Santa Fe. ¿Por qué? Sí, yo creo que la crisis que estamos viviendo en materia de educación en la provincia es una crisis muy profunda en este momento. Venimos arrastrando las consecuencias de la pandemia del COVID, que nos tuvo 2 años sin la posibilidad de estar adentro de las aulas, con nuestros estudiantes abandonando las escuelas en una gran cantidad en toda la Argentina, también en Santa Fe. Venimos de 2 años de una educación pública debilitada, en crisis, con dificultades, sabemos todo lo que eso implicó. Y en el tiempo que pasó esa pandemia, nosotros escuchábamos reiteradas veces que el gobierno nos decía una y otra vez que en realidad se estaban preparando las escuelas para volver a las aulas, que se estaban preparando proyectos innovadores porque la educación que iba a venir en el futuro no podía pensarse como la educación que habíamos tenido hasta acá, y en realidad pasó la pandemia con muchos idas y vueltas, con muchas improvisaciones, con muchas decisiones tomadas de manera unilateral por el Ministerio de Educación sin dialogar y sin consultar a la comunidad educativa. Y cuando regresamos a la posibilidad de tener la presencialidad nos encontramos con la misma situación que teníamos antes o peor en nuestras instalaciones educativas, porque en términos de infraestructura y de condiciones edilicias no ha habido inversiones. Nos encontramos con una situación muy compleja y precaria para los docentes, porque la eliminación de la cláusula gatillo que produjo este gobierno apenas asumió no ha sido nunca resuelta con una propuesta superadora a esa cláusula gatillo. Todas las alternativas y ofrecimientos salariales que se han hecho claramente perjudican a los trabajadores de la educación, que hoy están de paro nuevamente y que nos colocan en una situación de tener un mes de agosto con solo 12 días de clase. Y la verdad que eso es muy preocupante por lo que venimos viviendo, es muy preocupante la situación económica que viven los trabajadores de la educación, en un contexto además de la Argentina en crisis económica con una inflación tremenda y con todo lo que sabemos que está pasando. Y para nosotros esto era algo que antes no teníamos que discutir de esta manera en Santa Fe, porque había inversiones, porque había un plan, porque había una política pública, porque existían espacios de consenso y de trabajo y de discusión con la comunidad educativa que hoy no existen, porque el Ministerio de Educación no dialoga con nadie, no dialoga con los propios, no dialoga con los ajenos, no dialoga con la legislatura, no dialoga con los docentes, con los directivos, con los supervisores. Seguramente ustedes acá charlaron sobre la medida de la no repitencia y la medida de extender la jornada de las aulas. Otra medida entre tantas que ha sido en consulta, que se le ha impuesto a los docentes. Hace unas semanas atrás escuchábamos junto al concejal de Santa Fe, Paco Garibaldi, a una serie de directivos de nuestra ciudad. Nos encontramos con ellos en la Fundación Demos y todos ellos nos decían que ya no saben más qué hacer porque no hay posibilidad de conversar la política educativa para adelante. Se hablaba de inversión. Después de la pandemia estamos haciendo la inversión para la pospandemia. Se hablaba de inversión para la pospandemia y tengo algunos datos para compartir que realmente nos preocupan mucho. Nosotros lo que vimos hasta acá es que en el gobierno de Perotti en el año 2020 solamente se ejecutaron en educación y cultura el 21% de los fondos que existían y que estaban a disposición del gobierno. En el año 2021 se ejecutaron el 53% de los fondos y hoy
hoy, en el año 2022, en los primeros 5 meses, que es el último dato que tenemos, se ejecutaron solamente 3 de cada 10 pesos que el Ministerio de Educación dispone para educación y cultura. A este ritmo de ejecución, si el gobierno de Perotti sigue repitiendo la tendencia de cada año en materia de infraestructura y de inversión educativa, vamos a terminar con la mitad de los fondos del 2022 sin ejecutarse para el mes de diciembre de este año. Y la verdad que no se explica cómo, mientras vemos lo que pasa en la Escuela Superior de Comercio, o lo que nosotros hoy estamos denunciando con un proyecto concreto y que denunciaron los propios estudiantes del Brown en una jornada de diputados por un día hace una semana, vemos que las paredes se caen, que los techos se caen, que hay palomas, que hay roedores, que no hay mantenimiento, que los equipos de bombeo no se mantienen, entonces no hay agua en los baños, que no tienen gas para la calefacción del invierno. Y ellos vinieron a la legislatura a denunciar esto que pasa en el Brown y a denunciarlo en nombre de un montón de otros estudiantes y alumnos y compañeros que están en otras escuelas de la provincia que viven lo mismo y viven esto mientras los comedores escolares no reciben el dinero porque les damos 84 pesos para la comida y 25 pesos para la copa de leche a los comedores escolares en Santa Fe y encima se los damos atrasados porque hay 3 meses de pagos adeudados a los comedores. Hablando de comida estamos en este momento cuando tenemos un 51% de niños y jóvenes en la pobreza y un 12% de niños y jóvenes en la indigencia en Argentina. Nos explica que el gobierno tenga fondos y no los utilice, nos explica que la comunidad educativa les reclame consensos y no convoquen al diálogo, y nos explica que ante esta situación económica de crisis excepcional que vive la Argentina, el gobernador se niega a reabrir una discusión paritaria, se niega a contemplar la mirada de la comunidad educativa. La verdad que es lamentable y nos produce mucha tristeza ver que esto pasa en nuestra provincia de Santa Fe, porque eran las noticias que veíamos en las provincias de alrededor, ¿no? Santa Fe en ese punto siempre estaba a la vanguardia educativa, tenía programas premiados internacionalmente y hoy pasa todo lo contrario. ¿A qué escuela fuiste vos? Yo fui a la Escuela Secundaria de Comercio en la localidad de Rafaela, que es donde yo nací, terminé y me gradué ahí, Escuela Mario Vecchioli. Y anteriormente a eso la Escuela Bartolomé Mitre, también una escuela pública, las dos de mi ciudad. O sea que sos nacida en Rafaela también. Soy nacida en Rafaela, exactamente. Vine a Santa Fe a estudiar a la Universidad Nacional del Litoral, donde me involucré en la participación activa en lo estudiantil y bueno, me quedé y ya me considero adoptada un poquito de esta ciudad. En las tierras del gigante. Sí, de las tierras del gigante, de las tierras de Hermes Wiener, digo yo. También de Hermes Wiener, sí, sí. Gracias por la visita, Giselle Mahmoud. Te esperamos en cualquier momento para seguir conversando de este tema y de otros que son muy interesantes también. Muchas gracias.